Aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Es un tema interesante que me lo han preguntado porque ha habido algunos casos en España y en los últimos años, de hecho, ha habido unos cuantos, unos 12 en total desde el año 2013, al menos a partir de los registros que yo he podido observar. Entonces, la importancia que puede tener esta enfermedad es que tiene una elevada letalidad, al menos en pacientes hospitalizados puede estar alrededor del 40%. Entonces, por eso también es lógico que haya personas que esto les preocupa. Entonces, esta enfermedad, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, forma parte de un conjunto de enfermedades, o lo engloban dentro de un grupo de enfermedades que presentan fiebre y presentan hemorragias como característica fundamental y están causadas por virus que se transmiten a través de insectos como mosquitos o garrapatas, como es en este caso, y que pueden ser potencialmente graves. Ejemplos son el ébola, el Marburg, Lassa, el dengue, también la fiebre amarilla y hay otras, hay muchas enfermedades, hay una lista de enfermedades de este tipo, pero esta, como ha habido algunos casos, pues esto la voy a comentar. Aquí en España, por ejemplo, en el año 2010 lo descubrieron en garrapatas al hacer análisis, descubrieron que tenían el virus en algunas zonas de España, concretamente por la zona de Cáceres, que está cerca de Portugal, y no había habido ningún caso, pero existía la posibilidad porque estaba allí, ¿no? Se piensa que pueden haber llegado, el virus puede haber llegado a través de aves que no padecen la enfermedad, pero que al interaccionar con eh, la fauna local, pues puede haber habido una transmisión. Entonces, empezó a haber casos a partir del 2013. Yo tengo apuntado aquí uno en el 2013 y después más o menos dos al año. En 2020 hubo 3 casos y este año parece ser que ha habido 2 casos. Normalmente esto se dan entre primavera y verano. Entonces, el virus este, la enfermedad como tal, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, se describió por primera vez en las tropas soviéticas que estaban en Crimea, y lo que hicieron fue caracterizar la enfermedad, y de ahí el nombre de Crimea, y lo de Congo viene porque en el año 69 se descubrió que estaba causada por el mismo virus que se aisló en el Congo. Entonces, a partir de aquí, pues se ha ido estudiando la enfermedad, viendo los diferentes casos, brotes que han ido existiendo. Normalmente se transmite por las garrapatas, porque hay unos 30 tipos de garrapatas que pueden transmitirlo, y el reservorio o el huésped son animales domésticos salvajes lo pueden que lo pueden almacenar y lo pueden transmitir al hombre. Normalmente los animales no padecen la enfermedad, pero sí lo pueden transmitir. Esto en términos generales. Entonces tengo aquí una presentación que para guiar un poco lo que tengo que decir. En primer lugar, ¿qué es la fiebre de Crimea-Congo? Ya lo he explicado, una enfermedad vírica. Este sería el virus. En realidad son los puntitos estos amarillos que se ven en la imagen, es un nairovirus, no entro en clasificaciones, pero bueno, está identificado perfectamente. Y la transmisión sería por la picadura de garrapata que hemos comentado, o puede ser, que sería esta, la Hyalomma, que es la especie de garrapata más frecuente, aunque hay unas 30 especies que pueden transmitirlo, pero esta sería la que lo transmite con mayor frecuencia. Y también se transmite por contacto con sangre, tejidos y fluidos de animales infectados. En tercer lugar, por contacto estrecho entre humanos que uno de ellos puede haber estado infectado. O sea, que sería en este caso también por fluidos o por contacto con sangre, que esto puede pasar pues, en personal sanitario o en personas que estén en contacto estrecho con alguien que esté infectado. Entonces, el punto fundamental aquí es la garrapata. Si no hay garrapatas, pues es muy difícil que empiece a haber que haya un brote de esta enfermedad, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen del CDC explica un poquito el ciclo de la enfermedad y del virus, pero bueno, no me voy a entretener porque es lo que comenta, ¿no? La garrapata que puede picar a los animales y a partir de aquí transmitirse al ser humano
o también puede picar al ser humano y transmitirlo directamente, o entre humanos también puede haber una transmisión. Básicamente es lo que dice la imagen, y la distribución geográfica sería esta. En la zona, todas estas zonas de África, no solo el Congo, sino todas las que están marcadas aquí en rojo, y en la zona del Mediterráneo, sobre todo la zona de la península de los Balcanes, después está aquí Crimea, al lado de Ucrania, Rusia, Turquía y toda esta zona también de Asia en la que todas estas zonas son endémicas. Hoy en día, pues con los cambios estos climáticos que hay, también el trasiego de personas que de unos lugares a otros, pues es más fácil que puedan empezar a darse casos de estas enfermedades en unos lugares o en otros. Los animales que sirven de reservorios, que pueden a los que puede picar la garrapata y que esta puede infectar, que no padecen la enfermedad, pero después pueden transmitirla al ser humano, pues son, por ejemplo, animales salvajes domésticos, por ejemplo, las vacas, las liebres, las cabras, las ovejas, caballos, cerdos, también jabalíes, los ratones, en fin, que hay una variedad de, eh, animales que pueden actuar como reservorios. En cuanto a signos y síntomas, el periodo de incubación es de 3 a 6 días, máximo 13 días. Lo que ocurre es que esto varía según sería más rápida, o sea, más corta la incubación si la transmisión es a partir de la garrapata que si es a través de fluido, contacto con fluidos o con un animal que esté infectado, ¿no? Como estos que había en las fotos anteriores. Pero más o menos la media es de 3 a 6 días. Después, bueno, los síntomas: inicio súbito, con fiebre, dolor de cabeza, dolores eh, musculares, puede empezar con síntomas digestivos como náuseas, vómitos, diarreas, problemas respiratorios, dificultad respiratoria, fotofobia, que quiere decir que te molesta la luz, conjuntivitis. Después ya puede haber también enrojecimiento de la cara, garganta roja y cambios de humor, confusión, y afecte al sistema nervioso central con somnolencia, depresión y debilidad, ¿no? Después puede empezar una fase hemorrágica con esto que se llaman petequias, que son como unas pequeñas manchas rojas que pueden empezar por la zona de la boca, del paladar, después también aparecer en la piel y aparecer equimosis y hemorragias severas a partir del cuarto día. Esto puede evolucionar al final a una insuficiencia hepática, renal o respiratoria a partir de la segunda semana en los pacientes que eh, van mal. Entonces, aquí en realidad, aquí hay una imagen de una persona, es una imagen en blanco y negro, pero bueno, las zonas que se ven más oscuras serían zonas de hemorragia. Aquí, bueno, en cuanto a la clínica, pues está este periodo de incubación que es asintomático y luego empiezan los síntomas, que son síntomas generales, como si fuera un síndrome gripal, es fiebre hemorrágica, o sea que lo lógico es que empiece con fiebre y después que haya fenómenos hemorrágicos. Eh, Habrá un porcentaje de pacientes que evolucionarán bien, un 30% aproximadamente, pero luego un 75% que evolucionarán de una forma más intensa, que pueden tener más problemas, y después pues el 40% este comentado del total de los que están hospitalizados que podría mm, ir mal, ¿no? Que esto varía, fluctúan las clasificaciones o en las clasificaciones en las que hablan de gravedad, pues hay algunos que hablan que la variabilidad puede ser entre un 10 o un 50% de letalidad. En cuanto a cuánto tarda en recuperarse la persona después de haber tenido la enfermedad, pues en general, si se recupera, pues normalmente 15-20 días y suele ser una recuperación lenta. La letalidad, ya he dicho, 90-50%, depende de las series, o sea que fluctúa bastante, pero eso ya digo que en pacientes hospitalizados, es decir, que están lo suficientemente graves como para ingresar. Pero antes de esto sí, comentar que mirando un estudio que habían hecho en Turquía, tomando muestras de muchas personas, que es una zona que es endémica, habían visto que había positividad de un 90%. Es decir, perdón, que en un 90% de los casos pensaban que podrían transcurrir de forma asintomática o con sintomatología muy leve. O sea que del total de los casos habría que investigar más para ver exactamente
la letalidad real que puede tener esta enfermedad. Entonces, ¿quiénes tienen más riesgo? Pues esto lo podemos deducir por lógica, ¿no? Pues las personas que están en contacto con la naturaleza, en zonas endémicas en las que está la enfermedad, pues agricultores, ganaderos, pastores o personas que trabajan en mataderos en estas zonas, pues tienen más riesgo de infectarse. O por el contacto directo con fluidos o sangre de animales infectados, o podría ser por el ser picados por una garrapata. O sea, que podría ser por esto. Después, trabajadores de la salud, tanto si son personal médico, de enfermería, también en veterinarios, personas que, que están en contacto con enfermos, tanto si son personas como si son animales, si no llevan los sistemas de protección adecuados, podrían contagiarse. Y después, por supuesto, los viajeros internacionales que van a una zona endémica y a lo mejor están expuestos a zonas en las que hay garrapatas o que hay contacto con ganado y podrían también infectarse. O sea que en este caso también podría darse. ¿Cómo se diagnostica? Aquí no voy a entrar mucho, pero clínica que tenga compatible con esto, sobre todo si ha dicho la persona que le ha picado algún insecto o realmente se sabe que ha sido una garrapata, y las pruebas del laboratorio, que hay diferentes, una que se llama ELISA, las pruebas de serologías, la PCR también se realiza, la reacción en cadena polimerasa, ya famosa, que ya la conocemos todos. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento, está la ribavirina, la que se suele utilizar o recomendar, pero no hay un tratamiento específico. Se utiliza esto, pero no hay un tratamiento específico para la enfermedad. Y lo que se hace es un tratamiento sintomático de mantenimiento, pues poner oxígeno si hace falta oxígeno, reponer líquidos o hidratar a la persona con sueros, si es necesario, si va empeorando, y con las medicaciones adecuadas para mantener sus funciones vitales, ¿no? El corazón, riñón, hígado, en fin. Entonces esto sería, ¿no? Porque al final, cuando se produce el fallo por la hemorragia esta masiva en los pacientes graves, pues son hemorragias internas, externas, pues estas hemorragias al final lo que harán que el paciente tenga un paro cardio respiratorio por un fallo multiorgánico, ¿no? Por una insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria. Entonces, el tratamiento sintomático en una UCI, pues lo que se hará es intentar evitar que se den estas circunstancias. Entonces, ¿cómo se hace la prevención? En primer lugar, pues no, desgraciadamente por esto no hay vacuna, entonces habrá que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, es decir, los protocolos que vayan siguiendo, tanto para profesionales sanitarios, sea en España o sea en el país desde el que estés viendo esto. En el caso de que hubiera algún brote, algún pequeño brote, o la zona en la que estés, pues hubiera más casos, habrá que seguir las recomendaciones sanitarias, los protocolos, tanto si eres un profesional sanitario como si eres una persona eh, civil, ¿no? Pues, y que tienes que ir sobre todo al bosque o tienes que ir a una zona en la que pueda haber ganado, pues seguir las recomendaciones que sigan. Y sobre todo la prevención de la picadura por garrapatas. En cuanto a esto de la prevención de la vacuna por garrapatas y unas normas, pues que si vas, sobre todo si estás en una zona endémica, pues llevar una ropa con manga larga, con botas, con pantalón largo, no dejar la piel expuesta, ¿no? Llevar los pantalones, por ejemplo, dentro de los calcetines. Recomiendan ropa clara para ver si hay alguna garrapata encima, pues poderla localizar y eliminarla, y utilizar repelentes tópicos. Aquí es importante que sean repelentes autorizados por el Ministerio de Sanidad del país en el que estés, o la consejería, o como se llame en tu país, de la zona en la que estés, las normas que tengan para utilizar repelentes contra este tipo de garrapatas, ¿no? Entonces, si vas por el bosque, pues se recomienda ir por zonas que no tengan muchísima vegetación, por senderos o por caminos, o no sentarse en zonas en las que haya mucha vegetación para evitar mm, que se te enganche alguna garrapata de este tipo, y después cuando vuelvas para casa, pues ir examinando la piel, cabello, la ropa, por si acaso tienes garrapatas. Y eso también se aplica a los animales de compañía, sobre todo. Habrá que tenerlo esto en cuenta. Pues ya digo,
ah, antirrepelentes adecuados. Esto de las garrapatas, lo que habría que tener en cuenta también es que no solo pueden dar lugar a esta enfermedad, que ya digo que sobre todo será en zonas endémicas, sino que pueden dar lugar a otras enfermedades, por ejemplo, la fiebre botonosa mediterránea o la enfermedad de Lyme, la de las montañas rocosas. En fin, hay una serie de enfermedades que se pueden transmitir por garrapatas, entonces esto lo que se hace normalmente es extraer la garrapata con unas pinzas de un borde romo, se debe saber hacer, o sea que esto sería interesante hacer en un centro sanitario y desinfectarlo. Y a veces se da, esto depende de la zona, algún antibiótico, pero a veces lo que se recomienda es esperar y ver si hay algún tipo de síntoma, si empieza el paciente a tener algún tipo de síntoma con alguna erupción cutánea, para ver si tienes que dar un antibiótico específico, por ejemplo la doxiciclina o lo que recomienden en la zona o en el país en el que estés, o en el caso que empezara con fiebre y no tuviera ninguna erupción cutánea, pues que no fuera alguna otra enfermedad de estas hemorragias y luego empiece con petequias, es decir, con pequeñas hemorragias en la piel o hemorragias más grandes o sangrar por la nariz, por los oídos, incluso por las heces o tos con sangre, en fin, sintomatología de esta grave y sobre todo hemorragias internas. Entonces, para esto ya habría que ir a una unidad especializada. Entonces, el tema que quería comentar hoy es este. Voy a mirar el chat para ver si hay alguna pregunta. Un poquito. Saludos desde España, saludos a Aleta Bernal. ¿Puede haber similitud entre, me pregunta aquí Isabel, puede haber similitud entre los síntomas de ambas patologías? Pues es el problema es que no sé, Isabel, no sé a qué, qué síntomas, a qué enfermedad. Bueno, creo que es este el mensaje. He escuchado que ha habido un brote de Marburg en Ghana y que se ha enviado un grupo de médicos de Cruz Roja Internacional. ¿Puede decir dónde se ha producido este brote de Crimea, Congo? No, brote aquí, a ver, en España lo que he leído yo, porque cuando me lo han comentado me quedé un poco sorprendido y al investigar, pues son 2 casos, pero bueno, está aquí, es una enfermedad potencialmente grave, entonces está bien, sobre todo en las zonas en las que se han dado los casos, en España concretamente, pero también en otros países, si aparecen, pues el saber, sobre todo si son endémicos, saber lo que tienes que hacer, tener conocimientos. Sobre el Marburg, no sé, porque yo voy leyendo y siempre veo que hay brotes en África de que si el ébola, hay un pequeño brote por aquí, el Marburg, el, el virus este, el Lassa, va habiendo brotes y entonces no lo sé. Normalmente no preocupa hasta que no empieza a venir a los países occidentales, ¿no? El problema de estas enfermedades, sí, lo que he comentado, son fiebres hemorrágicas, entonces se pueden confundir, sobre todo al principio, porque pueden tener un periodo asintomático, luego empiezan con fiebre y sintomatología gripal, con malestar general y con alteraciones a veces del estado de conciencia, se van evolucionando y después ya empiezan con fases hemorrágicas en las que puedes tener hemorragias externas, con manchas en la piel o incluso sangrar por la nariz o por las orejas o incluso alguna hemorragia conjuntival o con las heces y después y también empezar con hemorragias internas y con al final insuficiencia multiorgánica. Entonces, la evolución de estas enfermedades, a veces la sintomatología puede confundir un poco, ¿eh? Aquí me preguntan, ¿es mucha la población de riesgo y los veterinarios, las personas que... Sí, lo que he comentado antes, pues lo que he comentado, que sobre todo en zonas... A ver, en España, claro, me han preguntado si esto era una situación como para alertarse mucho. Yo creo que, vamos, me extraña. Bueno, yo ya no sé lo que pensar, porque como en los últimos años están pasando cosas muy extrañas, pero a ver, yo creo que no hay que alarmarse. Hay unas zonas en las que el riesgo es moderado y en otras que el riesgo es bajo. Estoy hablando dentro de España. Entonces,
bueno, en las zonas en las que hay un poquito más de riesgo, habría que ir con cuidado si te mueves por el campo, ¿no? Entonces, tomar las precauciones, utilizar los repelentes por las zonas de la piel que no están cubiertas, y si tienes que ir por zonas en las que hay más vegetación, pues ir con mayor protección, ¿no? Quiero decir, de ropa. Entonces, claro, entonces tiene riesgo las personas que trabajan en el campo, agricultores, ganaderos, los pastores, personas que trabajan por ejemplo, en mataderos, también. Todo esto en zonas endémicas o en las zonas en las que se ha demostrado que está el virus en las garrapatas. Y después también, bueno, el personal sanitario, personal de la salud, veterinarios, personas que trabajan con tal, o si tienes un contacto muy estrecho con una persona que esté infectada, que esté enferma. Y el ganado en general, pues lo he comentado antes, ¿no? Que pueden, a veces se infectan, pero en la mayor parte de los casos no tienen síntomas. Ya digo que parece que a España ha llegado esto a través de las aves migratorias. Sí, aquí me dicen lo de un cazador en León que falleció hace unos días. Sí, ha habido un par de casos, uno que se ve que se diagnosticó de forma retrospectiva al hacer la autopsia, porque se creía que era por otro motivo, y también hay otra persona que se infectó mm, hace no mucho. Pero tengo entendido que uno falleció, pero el otro está bien. Creo, ¿eh? Espero, vamos, espero porque esto es una desgracia. Aquí me dicen, gracias por la información, saludos desde Chile. Sí, en América, que yo sepa, no hay zona endémica y que yo sepa no ha habido ningún caso. Si hay alguno de vosotros que sabe algo de esto, sabe si ha habido casos por América, que me lo diga o que me lo escriba después cuando él acabe con el directo. Mira, nunca habíamos oído de Aleta, nunca habíamos oído hablar de esto y ahora parece que todo es cambiado. No, a ver, enfermedades siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora hay muchos más medios de comunicación, hay mucha más comunicación, hay muchas más redes sociales para bien y para mal. Entonces, pues te enteras más de las cosas. O sea, yo ahora hago este vídeo y se entera de lo que pasa aquí en otros países y se enteran de que si hay viajes, pues a lo mejor puede haber algún tipo de transmisión. Pero yo creo que no es nada para alarmarse el tema este, ¿eh? Yo creo que se puede estar tranquilo. Lo único, si estás en las zonas en las que sabes que ha habido casos y que hay garrapatas infectadas, pues por favor ir con un poquito más de precaución. Sí, a ver, sí, son las garrapatas, lo que me dice Alejandro del campo. O sea, si no hay garrapatas, no aparecerá la enfermedad. Entonces, lo que pasa es que a partir de aquí, si pasa a los animales, pues los animales, si eres un trabajador que está en contacto muy directo con animales, si estás en contacto muy directo con un animal infectado y tienes contacto con sus tejidos, con sus órganos, o con su sangre, o con sus fluidos, pues entonces es posible que te puedas contagiar. Normalmente ha de ser por las garrapatas. Pero bueno, si no hay garrapatas tampoco se infectarán los animales. O sea que los animales de casa, claro, es que los perros, los gatos se podrían infectar, sí. Aquí me dicen en Argentina la transmite la vinchuca, no sé lo que es la vinchuca. Pero bueno, que yo sepa, en América no hay ningún sitio que sea endémico de la fiebre esta hemorrágica de Crimea-Congo. Lo que desconozco es si ha habido algún caso. Aquí el vector es la garrapata que he enseñado antes, la foto. Luego cuando acabe el directo, si no la has visto, pues mirad que ahí está la imagen. Aquí encantada, doctor. Muchas gracias, Margarita. Sí, Alejandro dice, recién me entero de esto, soy de Uruguay, por ahora no hay casos en Sudamérica. Bueno, pues mejor, esperemos que esto siga así. Pasa que con todo el movimiento que hay internacional de viajes, pues siempre puede haber algún caso, pero, en fin.
Aquí me dicen, gracias, Aleta, gracias por ser positivo, doctor. Es fundamental no tener miedo, pero sí ser precavido. Eso siempre. A ver, aterrorizarse y tener mucho miedo tampoco es plan. A ver, es que podemos hacer vídeos de muchas enfermedades, como por ejemplo la del ébola, que hubo el brote aquel en el 2014, que también era una enfermedad parecida y había contacto, era también, también se podía transmitir por contacto con fluidos. eh, y que hubo mucho ruido, pero al final quedó en poco, ¿no? Son, no son enfermedades que se transmitan por vía aérea, por aerosoles, entonces sería difícil que esto, y además por lo que parece, pero por lo que parece son mucho más letales, entonces sería difícil que hubiera mucha transmisión, como las otras enfermedades que van apareciendo, ¿no? Pues nada, voy a... Saludos desde Suiza. Paloma, muchas gracias. Aquí me pregunta Blanca, buenas noches, ¿es cierto que no tiene cura y suele ser mortal? Pues ya digo, cura no tiene, la persona se puede curar espontáneamente, la prevención es la que he dicho, la prevención de evitar que te piquen las garrapatas o ir con prudencia o con protecciones, por supuesto, si tienes esto no se lo he dicho, pero si eres personal sanitario o eres un veterinario o trabajas con animales en una zona endémica, pues sobre todo el hincapié en la protección adecuada, pero no hay una cura, se da la ribavirina, pero que es lo que se recomienda, pero no tiene una cura específica. La ribavirina que se utiliza como antivírico y la mortalidad, ya digo, de pacientes hospitalizados hablan de un 30, un 40%, hay series que hablan de un 50% y otras he visto que hablaban de un 10%. Entonces, bueno, esto es lo que hay. Aquí me dicen... Sara, qué alegría verlo en directo. Saludos desde USA, Nueva York. Muchas gracias, igualmente. Pues muy bien. Pues nada, me parece que hoy voy a acabar ya porque yo creo que ya he transmitido el mensaje. Llevamos 27 minutos. Pues nada, dejaré por aquí otros vídeos sobre medicina o temas de salud que te pueden interesar si quieres seguir. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.